intra como extracelulares y luego las infecciones bacterianas, perdón, las infecciones virales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo es que los microorganismos o cómo es que nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, se prepara frente a los microorganismos. No todos los microorganismos llegan a ingresar a nuestro sistema, pero los que llegan a ingresar pueden generar cuadros clínicos compatibles con procesos infecciosos que pueden llevar incluso hasta un shock séptico y hasta la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, la primera barrera que nosotros tenemos para que estos microorganismos ingresen son las barreras físicas y químicas de las que hablamos la primera semana, ¿no? Nosotros mencionamos en la primera semana que teníamos la piel que nos defendía, ¿no? Del acceso de algunos agentes externos, teníamos las mucosas, nuestra misma microbiota intestinal, ¿no? Les decía que teníamos una gran cantidad de microorganismos que eran buenos, que ayudaban en la digestión y que nos defendían de algunos microorganismos. Entonces, esta primera defensa o primera barrera evita que los microorganismos nos puedan hacer daño. Sin embargo, cuando los microorganismos logran atravesar estas barreras, nos ocasionan primero una infección y luego una enfermedad, si es que nuestra inmunidad no es lo suficientemente capaz de poder agredirlo, ¿no? Entonces, la importancia fundamental eh, lo que hace es primero evitar que se ocasione una infección y posteriormente que se pueda ocasionar una enfermedad. La inmunidad frente a los organismos va a depender de tres aspectos importantes. El primero de ellos va a ser la composición genética del microorganismo propiamente, es decir, que vamos a ver la eficacia que pueda tener este microorganismo para que ante la presencia de nuestro sistema inmune, este pueda o no ser agredido, ¿no? A eso se refiere. Por otro lado, habla también de la eficacia que nuestro sistema inmunitario tiene que tener. Si nosotros estamos genéticamente bien y nuestro sistema inmune está debidamente preparado como para poder defenderse, entonces así sea el microorganismo que sea, no llega a afectarnos. Pero cuando nuestro sistema inmunológico está venido a menos o tenemos alguna patología que hace que nuestro sistema inmune esté, ay chicos, tienen que entrar a la hora, o hace que nuestro sistema inmune esté deteriorado, limitado, entonces cualquier agente infeccioso termina haciéndonos daño. Por otra parte, también se depende de la respuesta inmunitaria, es decir, si es que ya sea la primera o el segundo momento de exposición frente a este microorganismo, es importante saber cómo responde nuestro sistema inmunitario. Y la tercera es la capacidad que tiene el microorganismo. Les mencionaba hace un momento que existen muchos microorganismos capaces de poder resistir tanto las barreras que nosotros tenemos como nuestro sistema inmunitario y generan lo que es la supervivencia y la patogenicidad del mismo microorganismo, ¿no? Entonces, importa mucho la capacidad que tenga. No es lo mismo de repente para una persona que está bien inmunológicamente, la reacción no va a ser la misma frente a un Staphylococcus aureus, frente de repente a un Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces depende mucho el tipo de germen que es y qué tan resistente es ante o ante nuestro sistema inmunológico. Entonces, la primera parte de la que vamos a hablar es justamente de las bacterias, ¿no? Tenemos nosotros bacterias intra y extracelulares. La composición de la bacteria ustedes la conocen mejor que nadie, dado que faltan a su clase de inmunología cuando tienen microbiología, así que no vamos a enfocarnos mucho en cómo es la composición o la estructura, ¿no? La estructura de las bacterias. Sin embargo, sepamos que las bacterias tienen una cápsula, tienen tienen algunas inclusiones que van a estar dentro del citoplasma, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar los ribosomas, van a tener por ahí los plásmidos, ¿no? Que van a ser todo para activar para poder activar sus mecanismos bacterianos. Pero de esto me interesa que sepamos que las bacterias poseen una pared celular, poseen una cápsula
y esta pared va a ser diferente tanto en en las bacterias intracelulares como en las bacterias extracelulares. Va a ser diferente también en las bacterias gram positivas y en las bacterias gram negativas, ¿no? Porque cada una de estas va a tener una pared con una composición diferente. Entonces, si hablamos propiamente de las bacterias extracelulares, tenemos que decir que estas bacterias van a tener su actividad de su actividad como para poder introducirse en el huésped, lo van a hacer fuera de las células. Ya sea la vía de ingreso va a ser igual que en las demás, por vía aérea, por el tracto genitourinario, por la vía digestiva, ¿no? Las más frecuentes son las bacterias que más abundan o que más pueden generar enfermedades son justamente a nivel de la piel, a nivel de nuestro tracto genitourinario. Muy bien, entonces estas bacterias van a ser de crecimiento rápido y se van a encargar de producir toxinas que podrán ser endotoxinas o exotoxinas, de eso vamos a hablar. Estas, a su vez, van a producir reacciones que inicialmente van a ser locales, como pueden ser, por ejemplo, a nivel tisular, a nivel de la piel, y pueden llegar a ocasionar lesiones mayores que van a comprometer el sistema en general de las personas, ¿no? Entonces, eh, la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune siempre va a ser la inmunidad innata. Y después de ello, cuando esta no es suficiente, ya vamos a tener la inmunidad adaptativa. Es importante recordarles también que las bacterias, como les decía hace un momento, tienen una supervivencia y una patogenicidad. Y dependiendo de estas características, es que van a ser capaces, ya sea de limitarse ante nuestra respuesta inmunológica o de evadir y ser resistentes a nuestra respuesta inmunológica. Les ponía acá un cuadro sencillo de lo que son las bacterias más comunes o las más frecuentes de nuestro medio y sobre todo las que nos generan un cuadro clínico representativo. Tenemos las gram positivas y gram negativas. Ustedes ya saben a quiénes llamamos gram positivas y a quiénes gram negativas y qué es lo que las difiere en cada una de ellas. Entre los gram positivos tenemos cocos y bacilos, tanto al igual que el gram negativo. Entre los gram positivos más característicos tenemos los estafilococos y tenemos los estreptococos, ¿no? Entre ellos tenemos el Staphylo aureus, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El encargado responsable de generar la neumonía, el Staphylococcus, que es el que nosotros vamos a relacionar mucho ante las enfermedades de la piel, por ejemplo, cuando tenemos los forúnculos, el impétigo, ¿no? La celulitis, que son clásicas y muy frecuentes de poder encontrar. Los estreptococos, como le decía, el estreptococos, que es el encargado de producir la neumonía, y tenemos el estreptococo betemolítico, que puede llegar a ocasionar incluso hasta una fiebre reumática, ¿no? En situaciones más severas. Como ejemplo de los bacilos gram positivos, tenemos el Clostridium, ¿no? El Clostridium perfringens, que va a ser responsable de enfermedades que van a ocasionar bacteriemias severas. Por otro lado, tenemos el botulis, ¿no? El Clostridium botulis, que va a ser el causante del botulismo. Y por otro lado, tenemos los cocos gram negativos. Entre ellos tenemos el meningococo y el gonococo. El meningococo, que es el responsable de causar la meningitis bacteriana, esta que es tan severa, sobre todo en pacientes de UCI, ¿no? Pacientes que han sido afectados y cuyo sistema neurológico va a terminar siendo afectado por este meningococo. Y tenemos los gonococos, que son los causantes de la gonorrea. Y entre los bacilos gram negativos, pues la E. coli, que es el bacilo muy frecuente y el principal causante de poder generar las infecciones urinarias. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora son los mecanismos por los cuales se van a producir estas infecciones. Entre ellos tenemos la presencia de las toxinas y la inducción de la inflamación. Ya luego hablaremos de la inmunidad innata y la específica y la activación de cada uno de estos, de esta inmunidad o de este sistema de defensa. Entonces, cuando nosotros hablamos de las toxinas como un mecanismo de enfermedad que producen las bacterias extracelulares, hablamos de dos tipos o dos clases de toxinas, ¿no? Hablamos de las exotoxinas
de las endotoxinas. Cada una de ellas nos genera o nos produce diversas reacciones y es importante conocer las características que tienen, porque solo así vamos a poder identificar cuáles son las más severas, aún siendo pequeñas dosis. La, las exotoxinas se producen tanto en las bacterias gram positivas como en las gram negativas. Sin embargo, las endotoxinas son propias de las gram negativas, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra característica es importante saber? Que las exotoxinas se van a secretar cuando las células todavía están vivas, mientras que las endotoxinas aumentan cuando se está ocasionando la lisis celular. Y lo otro que me interesa que sepan es las exotoxinas, así sea una mínima proporción, pueden ser altamente tóxicas, llegando a causar la muerte. A veces las personas no llegan a tener un cuadro clínico florido solo por la presencia del germen, sino por todo lo que se desencadena ante la presencia del germen. Y ahora vamos a ver, como decíamos ayer, cuando existe un microorganismo, un alergeno, que induce, ¿no?, a nuestro sistema inmunológico se activa de tal manera que se liberan una gran cantidad de mediadores citoquímicos, entre ellos tenemos las interleuquinas, hablábamos ayer de las prostaglandinas, la histamina, ¿no? Que puede llegar a producir cuadros severos, ¿no? En este caso, lo que decíamos ayer de choque anafiláctico. Pero ahora, ante la presencia de bacterias, se puede llegar a producir incluso el shock séptico, que también puede llevar a la muerte del paciente. Y por otro lado, las endotoxinas son de dosis tóxica más baja. Se necesitan muchas altas concentraciones para que pueda ser tóxico, ¿no? Una sola o una dosis pequeña, pues no termina siendo tóxico. Entonces, entre los mecanismos que tenemos por los cuales se va a presentar la inmunidad innata, primero tenemos la fagocitosis, ¿no? Para la fagocitosis vamos a tener que los fagocitos o las células que van a actuar como fagocitos se van a unir a estas bacterias extracelulares utilizando los receptores de estas células, acá de los receptores de linfocitos, que van a activar fagocitosis, ¿no? Para que estos a su vez puedan seguir fagocitando y puedan terminar generando la muerte del microorganismo que lo está afectando. Entonces, primero tenemos a los macrófagos, que son las células. Estas van a expresar unos receptores a los cuales se van a unir las bacterias. Una vez que se unen, inician una gran cantidad de liberación de las citoquinas, entre ellas las interleuquinas, que son las más frecuentes, y luego lo que sucede es que las bacterias, al estar unidas a estos macrófagos terminan fagocitando a estas bacterias, ¿no? En este caso, estas bacterias extracelulares. Entonces, para que haya fagocitosis, tiene que haber receptores celulares, tiene que haber secreción de mediadores citoquímicos y con ello recién vamos a tener la lisis o muerte celular, ¿no? En este caso, los fagocitos vienen a ser los macrófagos. Luego, como segundo mecanismo de inmunidad, ¿qué pasa? Que viene la bacteria activa primero a través de su membrana, ¿no? Como les decía hace un momento, de la pared celular específicamente. Si es una bacteria gram positiva, a través de su pared celular por medio del peptidoglicano. Y si es que es una gram negativa, por medio de los lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, ellos se acercan a se adhieren a las células y empiezan a activar el sistema de complemento de la manera tal que lo primero que hacen es promover la formación de la C3 convertasa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos del sistema de complemento, decíamos que el primer complemento en activarse era el C3, ¿no? Pero esto se activa gracias a la C3 convertasa. Una vez que participa la C3 convertasa, esta sigue sigue participando, perdón, ante el complemento en sí, generando que el complemento, la cascada de complementos siga su curso, generando después, llegando a la C5, donde vamos a tener ya no solo inflamación,
si no habremos pasado por el proceso de opsonización y finalmente complete la fase final, complete todo el sistema de complemento activo, siendo la vía alternativa o la vía clásica las más frecuentes de poder activarse, ocasionando la lisis del microorganismo. Algunos microorganismos tienen en su estructura la manosa. Dijimos que la manosa, que puede estar expresada en la superficie de las bacterias, pueden unirse a la lectina y esto a su vez hace que se active la vía alterna que era la de las lectinas. De la misma forma, se une la manosa a la lectina, activan la C3 convertasa primero, luego activan el complemento de C3, esto continúa sobre los microorganismos, llega al complemento C5 y ocasiona la lisis del microorganismo. ¿La conferencia? Luego, cuando nosotros hablamos de los mecanismos, dijimos que podían ser tres. Uno era la activación del complemento, otro era la fagocitosis, y ahora estamos frente a la inflamación. Para que haya inflamación en una respuesta innata, necesariamente vamos a tener la activación de los mediadores citoquímicos, ¿no? Entonces, en este cuadro podemos observar que cuando tenemos la presencia de algún agente externo, de alguna bacteria, ya sea es una bacteria extracelular, ya sea gram positiva, negativo, de las que hemos visto, estas tienen vías por las cuales van a activar el sistema de complemento. Una vez que activan el sistema de complemento, generan mediadores citoquímicos. Entre ellos tenemos histamina, las prostaglandinas, leucotrienos, las interleuquinas, ¿no? Entonces, estos mediadores citoquímicos lo que hacen es irse hacia los tejidos y activar el resto de células. Activan más células fagocíticas, es decir, activan más macrófagos, activan los mastocitos y activan otras células como las que vimos que eran monocitos, los eosinófilos y neutrófilos. Entonces, al activar todas estas células ya a nivel de tejido, lo que se hace es producirse toda una cascada de la inflamación que la vamos a tener específicamente en piel, que es lo que vamos a ver cuando vamos a tener una rubicundez de la piel, y vamos a tener otros síntomas o otros signos que se van a manifestar, como por ejemplo el aumento de tamaño, ¿no? Se ocasiona como un edema. Eso también es porque hay un mayor aumento de la permeabilidad. Otra forma de presentarse en la inflamación es, por ejemplo, el dolor, ¿no? Eso es también por la activación de sus leucotrienos. Y otra forma de presentar, aparte del rubor, del calor y del dolor, es justamente que en algunas situaciones, perdón, aparece como un prurito, ¿no? Que también se va a dar gracias a la histamina. Entonces, estos mediadores, entre ellos los principales que van a ser las interleuquinas, son las que van a generar todo el cuadro clínico que inicialmente va a ser solo local, ¿no? Una inflamación local, y posteriormente puede llegar a ser sistémica, ¿no? Si es que es local, solamente tenemos síntomas, por ejemplo, como hay una vasodilatación, por ahí podemos encontrar dolor, ¿sí? Podemos encontrar el aumento en la coloración, que les decía, ¿no? Esa rubicundez o dolor, y esto también se da por la vasodilatación. Y cuando esto sigue su curso y no tiene tratamiento o no recibe ningún factor o nuestro sistema inmunológico no actúa inmediatamente, esa inflamación puede llegar a producir fiebre, shock incluso, ¿no? O la liberación de aún más mediadores histoquímicos. Es importante también saber que en la liberación de principal representante entre las células y la gran cantidad de células que se liberan a las células NK o las natural killer. Estas, a su vez, van a producir muerte celular y pueden producir la destrucción por medio de las fagocitosis, ¿no? Todo esto dado en los microorganismos que pueden afectar nuestro sistema inmune. Todo lo que vimos anteriormente, inmunidad innata, ¿sí? Son tres aspectos o tres mecanismos. Ahora vamos a ver la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa para los microorganismos extracelulares va a estar dado por tres mecanismos, los cuales son la neutralización, la opsonización y la activación de complemento.
Es importante recordar que la respuesta específica importante de la inmunidad adaptativa, perdón, es la inmunidad humoral, ¿sí? Que es en la cual van a participar nuestras inmunoglobulinas o llamados también nuestros anticuerpos. Estos van a tener como objetivo principal el primero, neutralizar las toxinas que van a agredir a nuestro organismo y posteriormente eliminar las bacterias. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos estos tres puntos que son la neutralización, lo cual va a estar dado, por tanto, lo que hacen ambas inmunoglobulinas es neutralizar las toxinas bacterianas y van a impedir que éstas se unan al órgano blanco al cual han sido destinadas, ¿no? Entonces van a impedir, por medio de neutralización, que las bacterias lleguen a los órganos a efectuar el daño. Por otro lado, tenemos la ozonización. Esta va a estar a cargo de inmunoglobulina G. Chicos, si se corta, vuelven a entrar a este mismo Zoom, por favor. La inmunoglobulina G lo que hace es ozonizar a las bacterias y esto a su vez aumenta la fagocitosis. No favorece la fagocitosis y aumenta la fagocitosis. Y por otro lado, tenemos la activación del complemento, lo cual va a estar mediado tanto por la inmunoglobulina G como por la inmunoglobulina A. Ambas van a activar el sistema de complemento y este a su vez va a lograr que en la superficie bacteriana se activa el complejo de ataque de membrana, produciendo lisis, inflamación y posteriormente fagocitosis también. Y acá lo tenemos, ¿no? Dijimos que íbamos a tener neutralización, opsonización y la activación de complemento. Recordemos, mnemotecnia, para la neutralización y la activación de complemento, sí o sí necesitamos ambos anticuerpos, ¿no? Ambas inmunoglobulinas, tanto la G como la M. Pero para la opsonización, que es lo que nos va a llevar finalmente a la fagocitosis celular, a la fagocitosis de las bacterias, nos basta con la inmunoglobulina G. Y ahí tenemos neutralización de las bacterias por medio de los macrófagos, la opsonización que le van a dar la inmunoglobulina y el sistema de complemento que ya vimos cómo funciona. Es importante que como respuesta adaptativa también vamos a tener a la participación de los linfocitos CD4, ¿no? Entonces, los linfocitos T van a actuar como células de memoria. Esos linfocitos T CD4 van a ayudar, van a ser los linfocitos colaboradores que van a permitir que algunas toxinas producidas por algunas bacterias puedan ser inhibidas. La inflamación aguda y el shock, por ejemplo, si es que hablamos de un shock séptico, son dos consecuencias nocivas o severas de lo que pueden ocasionar las bacterias en nuestro organismo. Una complicación tardía de una respuesta humoral, perdón, tardía puede llevarnos a una inflamación aguda o a un shock séptico. Entre los ejemplos que tenemos, para poder citar algunos, tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, ¿no? Lo que le mencionaba al inicio, que es el responsable de la fiebre reumática. Esta puede llegar a afectar las válvulas cardíacas y ocasionar incluso la muerte del paciente. Asimismo, el caso de la glomerulonefritis difusa, que también es ocasionado por el mismo germen, ¿no? Por el mismo agente. Así como existe en nuestro sistema inmunológico, existe la evasión de los mecanismos inmunes de las bacterias. Es decir, las bacterias se hacen resistentes o generan mayor virulencia porque escapan de nuestro mecanismo. Y para ello tenemos tres mecanismos: los antifagocíticos, la inhibición del complemento y la variación genética de los antígenos de superficie. Acá vamos a mencionar los mecanismos antifagocíticos en los cuales nos vamos a encontrar en las cápsulas bacterianas. Las cápsulas de algunas bacterias van a ser tan fuertes y resistentes que no van a permitir que las bacterias puedan ser fagocitadas por los macrófagos, ¿no? Por otro lado, tenemos la inhibición del complemento. La inhibición del complemento es gracias a los residuos del ácido ciálico. Lo que hace el ácido ciálico es inhibir la activación de la vía externa del complemento. Lo podemos encontrar en la cápsula de algunas bacterias gram positivas
y bacterias gram-negativas. Y por otro lado tenemos la variación genética del antígeno de superficie PIN. ¿A qué se refiere? Que la estructura genética de los antígenos de superficie tenemos una estructura llamada PIN que viene a ser lo que va a permitir es la adhesión bacteriana a las células del huésped, ¿no? Esto va a estar constituido por la proteína pilina que tiene esta función, que es la de adherirse a la pared bacteriana. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Neisseria gonorrea, ¿no? Que es un tipo de bacteria extracelular que también puede ser difícilmente fagocitada, ¿no? Y por ende difícilmente tratada. Todo lo que hablamos anteriormente era bacterias extracelulares. Ahora hablamos de las bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares, como su propio nombre lo dice, están dentro de la célula. Tienen la capacidad de sobrevivir y multiplicarse dentro de la célula. Eso incluye las células fagocíticas. Y esto es lo que las hace más resistentes o más poderosas, si queremos llamarlo de alguna manera, porque estas bacterias son más difícil de que podamos eliminarlas, ¿no? Por lo mismo que si nuestro sistema de defensa es justamente que se ocasione la fagocitosis, entonces cuando tenemos a estas bacterias intracelulares, estas pueden seguir viviendo aún dentro de los fagocitos. Las vías de ingreso de estas bacterias pueden ser la vía aérea, la vía sanguínea, algunos alimentos, ¿no? El consumir algunos alimentos, como por ejemplo la legionela. Entonces, entre estas bacterias tenemos de dos tipos, las facultativas y las obligadas. Entre las facultativas, la más característica viene a ser la de Mycobacterium, ¿no? El Mycobacterium tuberculoso. Es justamente de este del que vamos a hablar en varios momentos para poder entender las características de este tipo de bacterias y la respuesta inmune que nos genera. Brucela, que es lo que nos ocasiona la brucelosis, ahí arriba les dice que la vía de ingreso puede ser por alimento, porque si nosotros consumimos carne contaminada, podemos llegar a tener brucelosis. Y la legionela, ¿no? Que nos puede llegar a ocasionar también un tipo de neumonía. Entre las obligadas, la clamidia, la más característica, la clamidia trachomatis y las riquecias, ¿no? Entonces, la inmunidad innata es más sencilla de poder entenderla, dado que su mecanismo se va a depender de dos aspectos que tenemos que recordar. El primero es la función de las células natural killer y lo segundo es la fagocitosis. Entonces, la inmunidad innata de las bacterias intracelulares dependen exclusivamente de las células natural killer, o sea, de estas células destructoras que nuestro sistema inmunológico tiene. Entonces, muchas bacterias, por ejemplo, citamos el Mycobacterium tuberculoso, lo que hace es ser capaces de permanecer por largos periodos dentro del huésped. Puede vivir en nosotros, puede vivir dentro de nuestras células y nosotros seguir viviendo con ellos. Eh, les decía que poníamos ejemplo el Mycobacterium, porque así como permanece por mucho tiempo en nuestro organismo, recidiva luego de aparentes curas. Nosotros podemos tomar el tratamiento tuberculoso, antituberculoso, perdón, y después de un tiempo, si nos volvemos a exponer al Mycobacterium o nuestras defensas vuelven a bajar, este Mycobacterium se vuelve a activar, ¿no? Es como si durmiera en nosotros, más no terminaríamos matándolo completamente. Esto puede ocasionar enfermedades o infecciones crónicas y esto a su vez hace que sea de difícil erradicación, ¿no? Entonces, lo que tenemos primero es la presencia de estas bacterias. Las bacterias, por medio de la producción de diversas citoquinas, lo que hacen es activar las células natural killer, las cuales van a ser las células clave para poder contener la infección de estos agentes, los cuales son las bacterias intracelulares. Entonces, las natural killer, a su vez, una vez que son activadas, van a secretar el interferón, ¿no? Que es un mediador también citoquímico. El interferón activa, perdón, activa los macrófagos, quienes van a actuar con su mecanismo de fagocitosis. Pero no solo van a ser los macrófagos los que van a fagocitar,
también van a tener una actividad llamada o una actividad que es ser microbicida, o sea, ser no solo fagocitar o tragar al microorganismo, sino también destruirlo, ¿no? O sea, realmente matarlo. Eso es lo que en teoría deberían hacer todas nuestras células, nuestras natural killer o nuestros macrófagos con respecto a los gérmenes, ¿no? A las bacterias intracelulares. Pero lamentablemente, como les decía al inicio, existen muchos gérmenes que son resistentes a ello y que pueden aún seguir sobreviviendo, como lo que les decía en el caso del Mycobacterium tuberculosis. ¿No? Entonces tenemos la inmunidad al inicio innata, donde teníamos solo la activación de las natural killer, y acá tenemos un poco más de ello. Una vez que se da la presentación de los macrófagos en la inmunidad adaptativa, ya no solo basta con que hayan macrófagos y que estos fagociten, sino que necesitamos otros linfocitos